Televisión Canela presenta Frente al Personaje, con la conducción de Osvaldo Morocho Ampudia. Porque unidos Pichincha no se detiene. Gobierno de Pichincha, eficiencia y solidaridad. Amigos, bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. Esta semana vamos a abordar un tema eminentemente económico a propósito de que estamos prácticamente en los últimos días del año 2015, un año bastante complicado que se ha generado en nuestro país y que se siente, digamos, en este caso, algunas consecuencias de algunas medidas que se tomaron en el transcurso del mismo. Para el efecto, hemos invitado al ingeniero Henry Yandún, el expresidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, uno de los sectores que se manifiesta va a experimentar descenso en su ritmo de crecimiento que lo mantuvo en años anteriores. Igualmente al economista Jorge Rodríguez, importante analista económico, y al economista Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de la provincia de Pichincha. Con ellos vamos a analizar este importante tema y hacer una evaluación de lo que se ha constituido el año 2015 en el aspecto económico. Gracias por estar con nosotros en la programación, ingeniero Yandún. Desde el punto de vista de los empresarios de la construcción, este año 2015, ¿qué es lo que deja? Bueno, el 2015 nos deja muchas enseñanzas, sobre todo que nuestro sector tuvo una bonanza impresionante los últimos años y lamentablemente este año ya comenzamos a sentir una reducción. ¿Crecimiento de cuánto se alcanzó, digamos? Bueno, hubo años de hasta el 17%, 10%, o sea, el incremento del Producto Interno Bruto del sector de la construcción era superior al incremento del Producto Interno Bruto de toda la economía, es decir, claro. Y esto básicamente impulsado por la construcción porque de el crecimiento del país era de 3.5, a lo mucho casi 4 quizás, ¿no? Y ustedes subieron al 10, 15. Año, ¿no? Sí, algunos años 7, 8, realmente fue impresionante el crecimiento. Y eso también hizo crecer a las empresas. Y ahora, eso hubo una bonanza. Claro, hubo una bonanza, hubo un incremento de la capacidad disponible en el país, pero ahora obviamente por tantas razones que aquí los colegas sabrán explicar mejor, vemos que tenemos problemas porque el gobierno ya redujo mucho su inversión de infraestructura y para el próximo año se va a ver lo mismo. Además hay menos crédito de la banca. Nosotros mucho construimos para el sector de vivienda y eso también se siente mucho la afectación. Entonces, digamos que el impulso que tuvo la construcción fue por la inversión pública que se dio en este caso por parte del gobierno, el tema de carreteras, de infraestructura, claro, escuelas, colegios, así hospitales. Es, pero eso al final goteó para que haya más inversión del sector privado también. Pero este año, para darle datos concretos, el cemento, por ejemplo, se ha consumido 8% menos de cemento. El cemento es una relación directa con la construcción. Salió un reporte de Deloitte donde dice que la reducción de personal es del 27%. Y nosotros hicimos un estudio privado, digamos, en la Cámara con 100 empresas de nuestro sector afiliados y ahí decían que del sector profesional, es decir, de ingenieros y arquitectos, ellos redujeron 38% de enero a octubre y en la parte del personal obrero se redujo más del 50%. Es decir, son cifras muy grandes que todavía no se traducen en las estadísticas del gobierno. El sector de la construcción fue el más afectado, digamos, en este sentido. Sí, o sea, me parece que es el sector más grande y con mayor afectación por el porcentaje de despidos en este momento, ¿no? Así es, efectivamente. Si hablamos en números de empleados o de trabajadores, de obreros, ¿cuántos son? Los trabajadores directos afiliados al IES reportados como miembros del sector nuestro son 550,000 personas directas. Entonces nosotros tenemos una equivalencia de que nuestra participación en el Producto Interno Bruto del país es del 10 al 11%. Si esto se reduce, será en esa proporción. Todavía no se traduce en las estadísticas del gobierno esto, pero las encuestas que ahora ya sacó Deloitte, una encuesta que nos avala lo que hemos dicho, por lo menos ellos dicen 27% que se ha reducido ya los roles de pagos del sector de la construcción. ¿Hablaríamos de cuántos? ¿De unos 10, 15,000 empleados? No, pues sí, son el 27% de 500,000 es mucho más, son cerca de 100,000 personas. A 100,000 personas, claro. Entonces estarían afectadas, sin empleo en este caso, por la baja de la inversión que se ha registrado. Economista Rodríguez, desde el punto de vista del análisis que usted lo mantiene,
¿Por qué se da esta situación en el país, este descenso, este bajón que tenemos de la parte? Claro, lógicamente el precio del petróleo afectó directamente para que no exista esta inversión, pero ¿qué otras situaciones complementarias se han registrado? Claro, muchas veces cometemos el error pensando en que la economía del Ecuador funciona autónomamente. Y la autonomía no funciona porque dependemos en altísimo grado de lo que le pasa al mundo en general. Y si es que en el mundo... Esta es una crisis internacional. Si en el mundo hemos visto que hay fluctuaciones, hay estudios que surgieron hace cientos de años, en donde se establecía que la economía tiene, asimismo, igual que el ritmo cardíaco, va en forma similar. Los ciclos económicos. O sea, tiene ascensos, descensos, hay una contracción, hay una expansión, hay una crisis. Y lógicamente el ciclo corto de lo que le pasa a la economía es de alrededor de 5 años. Después de lo que tuvimos en el año 2009, 2008, pues era lógico que el año 2005, 2015 o 2016 se den problemas como lo que estamos viendo este rato. Ciclos cortos de 5 años, ciclos largos de 10 años. Sí, pero ¿en qué se basa, digamos, este descenso y este ascenso en este caso? Eso le sucede a la economía en el mundo por efectos de todos los elementos económicos que se dan alrededor de temas fundamentalmente de crecimiento y de crecimiento. La contracción se veía venir y en Europa y Estados Unidos fundamentalmente tuvimos, lógicamente, una caída, hay una contracción. Una contracción que se da cuando Estados Unidos deja de emitir la emisión cuantitativa. Estados Unidos estaba emitiendo 85.000 millones de dólares mensuales para efectos de darle vitalidad a su economía, darle combustible a la economía norteamericana. Y ese montón de dinero que se emitió en los Estados Unidos se regó hacia América Latina, hacia todo el mundo, de tal manera que fue acompañada con los incrementos de los precios de las materias primas. Fundamentalmente lo que se dice los commodities, entre ellos estaba el petróleo. Si es que hubo un crecimiento en estos últimos años, el milagro ecuatoriano fue milagro también del Perú, que no estaba en el mismo camino, de Argentina, de Chile, de todos los demás países de América Latina, crecimos. De Colombia. Los 10 años últimos hemos crecido a tasas que no teníamos con anticipación. Lógicamente, ese crecimiento, esa expansión del ciclo económico no podía seguir creciendo. Hay una contracción del mundo, hay una contracción de los Estados Unidos y lógicamente lo que vemos también es una contracción de los precios de las materias primas. ¿Qué es el Ecuador? Un exportador de materias primas, entre ellos está el petróleo. Pero a esto viene adicionado también elementos que tienen vinculación, el precio del dólar. El Ecuador vivió feliz de la vida mientras el dólar seguía depreciándose. Esto pasó en la década de los 2000. Del 2002 hasta el 2013, el dólar tuvo una depreciación de tal manera que eso nos permitió seguir compitiendo en los mercados internacionales. Pero a mediados del 2014 viene una sobrevaloración del dólar, hay una apreciación del dólar, y esto ya nos coloca también en nuestro comercio internacional en una situación bastante complicada. No somos competitivos, digamos, en este caso. Vea, la camisa de fuerza que le pusimos a la economía del Ecuador con la dolarización, año 2000, fue buena mientras se fue depreciando el dólar. Pero en la medida que se ha ido apreciando, como que nos vamos enflaqueciendo y la camisa de fuerza nos da hasta la nariz. Allí usted está de acuerdo con lo que dice el presidente de la República, es el tema de la dolarización, la apreciación del dólar y también las devaluaciones que tenemos en los países vecinos. Aquí hay dos posiciones de los economistas. Unos hablan de que es un problema de balanza de pagos y otros hablan que es problema de tipo fiscal. Es cierto que existe problema fiscal, un gasto excesivo que lógicamente fue vital para el crecimiento de América Latina y no es solamente en el Ecuador, sino en todos los demás países. Pero adicionalmente también el problema es balanza de pagos. Las exportaciones de petróleo financiaban el déficit de la balanza comercial del Ecuador, privada. El déficit de la balanza comercial privada era de alrededor de 7.000 millones de dólares, que era financiado con los precios del petróleo. ¿Por qué existe ese déficit en la balanza comercial, en este caso privado? En este caso? Porque ¿Las exportaciones son menos o no somos competitivos? Porque seguimos importando más. Vivimos en un país demasiado ricos. Hacemos importaciones de cualquier tipo de producto y bajo esas condiciones la dolarización funciona mientras más dólares entran que los dólares que se van. Y en esas condiciones pues nos encontramos hoy ante un problema grave para el año 2016.
a pesar de que se vendan pozos petroleros o se privaticen pozos petroleros, como estamos haciéndolo en los últimos días, y que ingresen cantidades que son voluminosas, lo único que estamos haciendo es comiéndonos las joyas de la reina. Bueno, pero se aplica, digamos, lo que siempre se ha buscado, pues la participación del sector privado, en este caso, economista. Pero el sector privado... Ahora lo que se necesita es participación del sector privado. Pero ¿cómo? En un último año, cuando tuvimos 8 años, en donde el Estado debió abrir las puertas y pensar en que para el desarrollo necesitamos 2 motores, del sector privado y del sector público, se olvidaron del sector privado. Recién el último año, cuando hay realmente problema económico, piensan en las alianzas estratégicas, sector privado, sector público, y es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Es demasiado tarde, y más aún cuando el Estado comienza a convertirse en un ente violento, en donde realmente, faltando ya un año para que tengamos elecciones, pues básicamente ya se vuelve bastante complicado. No hay confianza del sector privado y adicionalmente también no hay una división de poderes de tal manera que nos permita una seguridad jurídica para efectos de inversión. Ahí también ya pesa el tema político. Lastimosamente, el gobierno comenzó, más bien digo, estuvo bien en los primeros años cuando la economía estaba por sobre la política. Lastimosamente, en el transcurso del tiempo, la política se puso sobre la economía y hoy tenemos hechos que básicamente van específicamente en el deseo de mantener las canonjías o mantener el poder en determinadas manos, lo cual básicamente afecta a la confianza que debe tener un gobierno en todos los agentes económicos. Falta confianza en este caso, economista Víctor Hugo Albán, la perspectiva y también el análisis que debe existir en el Colegio de Economistas. ¿Qué pasó en este año 2015? 2014 estuvimos bastante bien, 2015 ya se sintió la crisis, digamos, en este caso. Bueno, muchas gracias. Mi saludo a Henry y a Jorge, que participamos en este panel. Y realmente, pues, todo lo que ha venido aconteciendo, ya sabemos los economistas, y ha sido muy duro el año 2015 y lo que se prevé para el 2016 va a ser peor. Pero tenemos algunas ventajas, digamos. Una de las ventajas es que todavía somos exportadores de petróleo a precios bajos, pero ha habido una reducción en el presupuesto del Estado en términos reales. ¿Por qué digo en términos reales? Porque no es la reducción de 36 a 29, casi 30.000 millones, sino que va a haber una reducción en cuanto a subsidios por la baja del precio del barril de petróleo. Usted sabe que aquí en este mismo canal analizamos cuál era el valor del subsidio en el año 2014. Fue de 3.950 millones solo a combustibles. Entonces, si se baja eso, no porque se esté bajando el subsidio por decreto ni nada, sino por la caída del precio del barril de petróleo y baja, obviamente, natas, ¿no? En este caso. Entonces, lógicamente, va a haber una mejora en esto. ¿Cuánto será el subsidio en este año y para el próximo año? ¿Cuál es la proyección? Porcentualmente es un 65%, o sea, bajaría unos, 1.750 millones de dólares. Eso es bueno. Ahora también, analizando el presupuesto general del Estado... no habría subsidio con lo que se recuperan en el precio, pues, ¿no? Bueno, depende, ¿no? Son diferentes los subsidios al gas, al diésel, etcétera. Pero, de todas maneras, nosotros tenemos que analizar qué es lo que está pasando con la inversión, tanto pública y con el gasto permanente o gasto corriente que se llamaba anteriormente en el presupuesto. Si hablamos nosotros de inversión, el año 2015 fue muy bajo la inversión pública, ya se notó que había, digamos, escasez de dinero, había poco ingreso. Hicimos una evaluación tanto del gasto de inversión como del gasto permanente y vemos que supera muchísimo el gasto permanente. Es decir, los gastos están superando a la inversión. Y eso preocupa en la economía porque empieza... O sea, usted está hablando del gasto corriente. El gasto corriente supera al gasto de inversión. ¿Qué significan sueldos? Todo lo que es gasto del gobierno, sueldos, viajes, viáticos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es grave para la economía. ¿Por qué? Porque al no haber inversión, deja de haber empleo. Y como aquí nos decía, pues, Henry, el asunto es que se ha bajado más o menos en un 50% el empleo de la clase obrera y un total del 27% de desempleo. Más de 100.000 personas que estaban vinculadas a la construcción han dejado ese trabajo. Y eso sí complica porque ya pasa a ser un problema social. Y no solamente en la construcción, ¿no? Está el sector petrolero, está el sector automotriz. Esa es la parte solamente otros, de la ¿no? construcción. Pero si nosotros trasladamos todos los problemas a cada área, al área automotriz, al área, qué sé yo, del comercio, el comercio está afectado tremendamente.
el colegio se permitió hacer un estudio de cuál ha sido la facturación en el año 2014 y con relación al 2015. Y hay una caída en algunos locales comerciales de hasta el 75%. Me explico, si algún local comercial facturaba, digo usted, $100,000 al año, este año está facturando $25,000. Lo que implica que ese comercio a lo mejor tiene que, a principios del año 2016, entre enero y febrero, hacer una evaluación y a lo mejor tiene que cerrar. Y eso significa que va a haber una desaceleración en la parte económica. Estamos viviendo una recesión, recesión, una cuestión que no se la quiere admitir. ¿Estamos viviendo una recesión en este caso económica? Aunque no queramos admitir, estamos viviendo una recesión. Jorge estará conmigo, pues si hay una caída en las ventas tan espectacular, que estamos hablando del 75%, que no es solamente por la falta de dinero. Realmente altos y preocupantes en este caso, ¿no? No solamente es por la falta de dinero, sino que la gente está haciendo una peregrinación a comprar limpiales. Y cantidades de vehículos, a pesar de pico y placa que tienen ahí, también, ¿no? Se está viendo cantidades de dólares a ipiales. Hemos hecho los estudios correspondientes, inclusive hay un colega que está en Tulcán, pues, y nos tiene informados de cuántos vehículos pasan el fin de semana y todos los días permanentemente, y cuánto aproximadamente de divisas se van por concepto de compras. Sobre todo en este periodo. ¿Usted nos puede indicar más o menos cuánto de divisas se quedan en Colombia? Sí, realmente es alto, ¿no? Pero es muy difícil porque hay personas que viajan en un vehículo y llevan, dice usted, $2,500. Hay otros que llevan $1,000, hay otros que llevan $5,000, dependiendo del tipo de compras que van a hacer. Pero aproximadamente más de unos 3-4 millones de dólares semanales salen, digamos, a ipiales vía compras domésticas. Ese es un tema bastante complicado. También tenemos que anotar de que esta parte social, que es la que más preocupa al Colegio de Economistas y a los economistas, que por eso estudiamos economía, porque es eminentemente social, es el empleo, ¿no? El empleo tiene una caída bastante drástica y empieza a afectar ya a todos los sectores. ¿Usted tiene un parámetro, un porcentaje de la caída que tenemos? De lo que tenemos nosotros ha caído en más o menos un 24% el empleo, y esto es muy grave porque el gran empleador va a seguir siendo el sector público y, digamos, el sector privado, a pesar de las alianzas público-privadas. No hay inversión, no están llegando los capitales. Al no haber inversión, no hay empleo. Es demasiado tarde, en este caso, ingeniero Henry Yandún, el tema de las alianzas público-privadas que están vigentes y de las que se trata en este momento de reactivar y de promocionar, inclusive motivar al sector privado para que pueda invertir. Bueno, este proyecto de alianzas está aplicándose en todos los países. Lamentablemente, como decía Jorge, estamos bastante atrasados. No obstante, nosotros creemos que primero se va a valorar esta acción de la asamblea, ¿no? Normalmente los asambleístas toman muchas decisiones que no son cuantificadas. Sin embargo, con este tema vamos a ver qué tan exitoso fue lo dogmático contra lo pragmático al haber lanzado esta ley de alianzas público-privadas. No obstante, estas alianzas más son para proyectos grandes, unos proyectos que en Ecuador se demoran a implementarse 1 o 2 años para empresas internacionales. Pero esperamos que, por ejemplo, los GATS traten de aprovechar esta ley para hacer inversiones de menor envergadura, donde sí podría participar el ecuatoriano. Porque esto no solamente se trata de construir obras, sino también, por ejemplo, de administrar obras. Hay cosas que el alcalde de Quito, por ejemplo, mencionaba que a él le interesa modernizar los mercados de Quito. Eso puede ser interesante porque ya es de presupuestos menores, son de implementaciones más rápidas. Porque el hecho de ser una hidroeléctrica, una carretera, eso demora muchísimo tiempo. Ahora, ¿este tipo de inversiones serán factibles, tomando en cuenta que también tienen una reducción apreciable? 12% se habla de la reducción en el próximo presupuesto a los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Bueno, la idea es justo eso. Como tienen menos presupuestos, ellos tienen que recurrir a otros ingresos, y los ingresos pueden ser del sector privado. Un típico ejemplo es la administración de un mercado, la administración. Estamos hablando que también podríamos entrar con alianzas público-privadas en este tipo de administraciones. Yo creo que esa es la opción que les queda a los GAT en este caso, ¿no? Y ya le doy el caso específico de Quito, que está pensando hacer este tipo de cosas. Cuando nosotros analizamos este tema de qué se ha hecho en otros países, se administran cárceles, se administran hospitales, se administran guarderías desde el sector privado,
porque el sector público ya no tiene recursos para hacer este asunto. Entonces nosotros esperamos que eso suceda. Hay ejemplos que se pueden seguir, hay experiencias que se pueden analizar en ese sentido. Claro, hay mucha experiencia en Latinoamérica con el mismo título, pero bastante atrasados. Obviamente, lo que nosotros como sector privado necesitamos es buenas señales de parte del gobierno, porque para hacer en estas alianzas uno pretende ir a un país donde los reglamentos no cambien, donde las leyes no cambian. ¿Está hablando usted de seguridad jurídica? Claro, entonces, pero aquí en el país se cambia hasta la Constitución, entonces para una entidad extranjera pero le llama la atención. Pero no estamos hilando demasiado fino. En Estados Unidos se enmienda la Constitución. Pues, que sepa, en Estados Unidos la Constitución casi no le alteran. Pero acá sí es real, o sea, nosotros necesitamos estabilidad. Acuérdese que cuando hubo un proyecto de construcción de vivienda de interés social con un bono, mientras desarrollábamos el proyecto, que demoraba unos 2 años, se cambió la política de los bonos. O sea, eso no se puede cambiar. Tiene que ser unas reglas de eso juego genera estables. desconfianza. Totalmente. Y también genera desconfianza que al sector privado nos sigan diciendo samba canuta en las sabatinas, que eso no está bien. Pues si nos piden que nosotros participemos, deberíamos ser considerados como un equipo para sacar el país adelante, porque aquí ahora hace falta. No obstante, también hay otras oportunidades. Nosotros creemos que la construcción puede ser un motor para que remueva la economía, porque hay que recordar, Osvaldo, que la construcción, el dólar que se mete en la construcción prácticamente se queda en el Ecuador. Hay un estudio hecho por el mismo gobierno que dice que de cada $100 que se aplican en la construcción, apenas 30 salen del país. Y cuando es construcción de vivienda de interés social o de interés prioritario, es decir, viviendas de menos $70,000 y menos $40,000, casi todos los dólares quedan aquí, pasan del ingeniero al arquitecto, al señor que hace el bloque, a la señora que vende la comida, al transportista, a la ferretería, y ese es un buen método. Y nosotros tenemos esperanza y vemos que el presupuesto del Estado, el gobierno está implementando más inversión en el sector de la construcción de vivienda, porque creemos que por ahí puede estar el mecanismo. Y también para el tema de las asociaciones público-privadas, porque, por ejemplo, el IES tiene muchos terrenos desocupados. Esa es una oportunidad, que el IES aporte con sus terrenos y haya el sector privado que vaya y construya viviendas. ¿Ha habido alguna iniciativa al respecto? No sé con el BIES, ¿no? En el sentido que es el que lleva adelante estos Hubo unas experiencias proyectos. con, diríamos que no mucho éxito, estos edificios que están paralizados porque no fue bien hecho el tema. En el Ejido. En el Ejido. Pero eso hay que insistir en hacer este tipo de proyectos, porque hay recursos, el BIES hay terrenos desocupados, la gente necesita vivienda porque hay un tremendo déficit de vivienda, y al construir esta vivienda la economía, los dólares no se van del país. Yo creo que eso hay que unir, y además es más rápido, ¿no? Porque si hablamos de una hidroeléctrica, una carretera lleva mucho tiempo, pero este tipo de proyectos son mucho más rápidos. Mucho sobreprecio. Mucho de todo. Sí. Bueno, ¿cómo se puede entrar en el plano también del análisis y de ver qué se puede hacer? Las alianzas público-privadas. Usted dice, economista, que es demasiado tarde, pero quizás este momento puede entrar con fuerza el sector privado, pues sí, pero yo creo ¿no? que se debería cambiar un poco de actitud también. ¿La actitud en qué sentido? La actitud en que no solamente el equipo económico que está acompañando al presidente sea el que tiene la iniciativa con los empresarios, sino adicionalmente también en que, por ejemplo, haya una declaración de que no se va a hacer ninguna modificación a las disposiciones de tipo tributario, fiscal, legal, de tal manera de que la gente tenga la posibilidad de saber que por lo menos en el año que le falta a este gobierno no van a haber cambios sustanciales. Pero cuando usted le dice, voy a emitir ya en los próximos días, voy a mandar nuevamente al Congreso. Una cédula tributaria. La cédula tributaria o el timbre fiscal o el problema de la ley de herencias y plusvalía. Entonces, no hay una contribución de más arriba para el equipo económico que está tratando de hacer las cosas. Entonces, en definitiva, pero necesitamos confianza. ¿Hasta qué punto? Bueno, tiene usted toda la razón, pero ¿hasta qué punto puede afectar, por ejemplo, el tema de poner nuevamente en el tapete estas dos leyes de plusvalía y el de las herencias? Tomando en cuenta realmente que el porcentaje es mínimo de afectación. Pero la gente entiende de manera distinta. No es solamente cuestión de decir le voy a lanzar la ley, porque la gente no mide realmente las consecuencias, pero el mero hecho de que hay una declaración de esa naturaleza significa de que hay un criterio en un equipo y hay otro criterio en la cabeza que maneja ese equipo. Entonces yo creo que es vital que el presidente de la República entienda que el próximo año
es bastante complicado. Y lo que estamos viviendo este momento, con la perspectiva de que se haga exactamente igual que lo que se hizo la semana pasada con el campo Auca, en donde prácticamente privaticemos parte de los recursos que la ley prohíbe, pues básicamente a la larga va a tener recursos, posiblemente el 2016 el presidente de la República, con medidas similares. De 4.000 millones de dólares, ¿no? Bueno, más o menos, pero ¿en qué plazo? En 20 años, en resumen. Lo que están haciendo en definitiva es 1.000 millones de dólares por anticipado y van a poder financiar posiblemente el presupuesto del 2016. Pero hay que pensar en que el próximo presidente o el próximo periodo presidencial pues va a ser básicamente... Va a tener complicaciones. Complicado. ¿Va a encontrar un país qué? Yo diría que el que gane las elecciones va a ser un síndico de una quiebra. Lastimosamente lo que estamos no es exagerar. Irnos demasiado allá, decir que estamos entrando a una quiebra de pronto. Bueno, yo lo que le digo es el siguiente ejercicio económico del siguiente gobierno va a tener que administrar pues básicamente un presupuesto en donde no hay financiamiento del petróleo. O sea, el petróleo no va a tener ningún ingreso, porque usted va a tener que los pequeñísimos ingresos, la diferencia entre el costo y lo que se venda a nivel internacional, claro, es mínimo, va a significar solamente para efectos del pago de los intereses de la deuda de esos mismos, de ese mismo petróleo. Porque la deuda china tiene que pagarse algún rato, pues. No es cuestión de que tenemos que pagar inmediatamente. En definitiva, estamos hipotecando los ingresos futuros que no va a tener el próximo gobierno. Es momento que el Ecuador ya definitivamente piense en otro sistema de economía. Sí, económica, Rodríguez. O sea, no podemos seguir pensando fundamentalmente en el ingreso del petróleo. O sea, tenemos que olvidarnos ya. No somos país petrolero. Definitivamente. El primer tema. El segundo es que tenemos que ser un país en donde el camino sea bipartito. Nos demos la mano entre el sector público y el sector privado. No podemos seguir pensando en que solamente es el sector público el que tiene que llevar adelante las políticas de inversión. El sector privado tiene que tener una perspectiva de largo plazo para efectos de hacer las inversiones. Y, lógicamente, lo que dice Henry, vea usted, la gente acá cree que esta ley que están planteando el gobierno de alianzas público-privadas es invento del gobierno. No, eso está funcionando en 14 países en América Latina con mucha anticipación. Se acordaron de algo que está ya operando y que en algunos casos ha sido de mucho éxito, pero fundamentalmente pensemos que aparte de eso estamos haciendo cosas que lo hicieron los demás con anticipación. Y estamos haciendo en un momento hay buenas experiencias. En un momento que ya básicamente pero acuérdense que de las grandes crisis salen lo mejor, digamos, para el sistema de recuperación. Esto todo es cuestión de actitud. Yo creo que es más actitud del presidente. ¿Y en el país no hay actitud en este caso para salir de esta crisis? Pero es que si es que usted tiene $100 para hacer una inversión, usted le regresa a ver primero al presidente de la República, usted escucha una sabatina y usted se da cuenta que realmente no hay la predisposición para efectos de que su inversión esté protegida. Ese es, digamos, porque tiene que haber jueces, tiene que haber justicia, tiene que haber entidades, tiene que haber instancias en donde usted pueda defender la inversión que usted hace. Este momento no existe por efectos del acaparamiento justamente. Mire lo que está pasando, se está cumpliendo con la justicia internacional, pues de tantas cosas que están sucediendo. Tenemos que pagar con la OXI y todo ese tipo de cosas, y está cumpliendo el país, pues acogiendo esos dictámenes. Vea, aquí voy a decir a lo mejor una barbaridad para muchos. El negocio que hicimos con el tema de la OXI fue excelentemente bueno. Porque usted hace cálculo. Recibió mucho más, pues, ¿no? De lo que ¿cuánto es lo que hemos recibido en los 6 o 8, 9 años? Comparado con lo que tenemos que pagar en este momento, pues es básicamente minúsculo la indemnización que tenemos que hacer en este momento con respecto a lo que se ha beneficiado el país. No, me refería también a respetar las sentencias internacionales. Bueno, yo creo que aparte de respetar debemos defenderlo bien. Habrá que hacer una auditoría también a la Procuraduría General del Estado para saber si es que el Procurador General del Estado nos está defendiendo bien, está pagando bien a los abogados a nivel internacional y si estamos en una posición en que donde definitivamente defendemos el interés nacional o a lo mejor estamos dejando que se defiendan los intereses internacionales en contra del interés de 16 millones de ecuatorianos. ¿No estaría cumpliendo con su cometido el procurador? Bueno, el abogado del Estado. Hay temas que preocupan bastante, como aquella pérdida que tenemos en la ciudad de Miami con respecto a la demanda que planteó la familia Isaías. Hay que también comenzar a pensar qué es lo que pasó recién en Johannesburgo. Hay que pensar qué pasó con el CIADI,
al respecto de los sinnúmeros temas pendientes por indemnización por parte del país, que suman cantidades que ahí sí se nos ponen los pelos de punta. Y que merecen otro análisis, digamos, más profundo en este caso. Economista, ¿estamos a destiempo entonces o hay alternativas como para que la economía pueda reactivarse al margen de lo que significa depender del propio petróleo? Bueno, aquí se dijo ya por parte de Jorge que realmente la economía es cambiante, ¿no? Es cíclica. Tenemos nosotros etapas, ¿no? Vean, nosotros hemos vivido como economistas ya etapas muy difíciles aquí en el país y que realmente ha salido el país. Basta recordar la del año 99, ¿no? 1999, en donde hubo una quiebra en el sistema financiero y salimos, ¿no? Hoy en día pero las consecuencias fueron durísimas, ¿no? Funestas, diría yo. Exactamente. Realmente, viendo la dolarización, se estabilizó la dolarización, nosotros creemos en la dolarización y obviamente ha ido creciendo el país. El país ha tenido un crecimiento de alrededor del 4.5%. Aquí lo que tenemos nosotros es que tener la confiabilidad, es decir, que el Estado como tal dé la confianza sobre todo al aspecto, a la parte prioritaria, que es la parte de la inversión. ¿Usted considera que no hay las condiciones, no se ha generado confianza en este estaba momento? reactivándose la economía y todo, y nuevamente la parte esta de los proyectos de ley de herencias y plusvalía, y la gente nuevamente se puso nerviosa. Tan nerviosa se puso que empezó a sacar nuevamente los dineros de los bancos. Esto nos preocupa a nosotros sobre todo. ¿Usted está hablando que han habido corridas de bancos? Claro que han habido, obviamente, ¿no? Obviamente hemos hecho los análisis correspondientes y sabemos que salieron $2.000 millones, ¿no? Ah, carambas. Entonces esto sí preocupa.